Hola, hoy se hace realidad un sueño, una visión que nació de la necesidad de edificar de una forma especial, puesta con propósito en el corazón de algunos para impactar la vida de muchos. Bienvenidos al primer capítulo del nuevo podcast Voces del Reino. Espacio en el que nuestros invitados nos van a contar acerca de su trasegar, ese trasegar de sus vidas que ha impactado en ese llamado y en ese propósito. Yo soy Alejandra Vera, quien estará acompañándolos y conduciendo este podcast. Hoy tengo un invitado muy especial. Se trata de un futbolista profesional colombiano. Actualmente incursiona en nuestro equipazo Atlético Huila. Él tiene 36 años y está aquí en la ciudad de Neiva por más de un año. Le doy la bienvenida a Francisco Javier Rodríguez. Gracias Aleja por la invitación. La verdad que me siento muy honrado de estar aquí en este lugar. Muy feliz, muy contento de contarte un poquito más de mi vida y obviamente que todas las cositas que te pueda estar contando en este podcast sean para glorificar a Papá Dios. Así es. Bueno, Fran, tuve la oportunidad y el privilegio de tomarme un café contigo previamente para conocer ese testimonio de vida que ha transformado y que ha impactado en el hombre que es hoy Francisco. Pero cuéntanos y cuéntale a toda la audiencia que se conecta, ¿quién era Francisco antes de conocer a Cristo? Bueno, nada, yo creería que ese Francisco de antes de conocer a Cristo era un hombre que vivía en desorden total, vivía en una familia donde la violencia era el pan de cada día, donde había odio, rencor, resentimiento y además de eso había mucha escasez económicamente hablando. Entonces ese Francisco, a través de los años, fui creciendo, fui madurando y obviamente entendí que Dios me estaba llamando cuando comenzó a tocar mi corazón de la manera que muchos no queremos, ¿verdad? A través del dolor. Así es. Pero que atendía su voz y definitivamente hoy entiendo que todo lo que viví en un pasado era parte de un propósito. Bueno, contextualízanos más acerca de tu infancia, de tu juventud, dónde creciste, porque es muy importante que sepamos pues de dónde eres, ¿no? Sí, nací en Palmira Valle, pero me crié en Candelaria, es un pueblito cerca a Cali, y crecí, como te dije, con mi padre, con mi madre y mis hermanos, dos hermanos. Yo soy el segundo de tres hermanos, y hasta los 12 años conviví con ellos dos, con mi padre y con mi madre. Pero lastimosamente mi papá tomó la decisión de irse a otro hogar, de conformar otra familia, y nos dejó a mi madre y a mis dos hermanos. Entonces, desde ahí empieza otra calidad de vida. Desde ahí comienzan a aflorar en mi corazón y en mi familia mucho dolor. Dolor porque mi papá se había ido, celos, resentimiento, rabia, rencor y también tristeza. Te lo digo de mi parte, ¿por qué? Porque veía a mi mamá sola. Veía a mi mamá cómo es posible mi mamá luchando por tres hijos, quemándose las manos día a día, trasnochando porque trabajaba en un restaurante casino, donde tenía que acostarse muy tarde, aproximadamente 11, 12 de la noche y levantarse 3 de la mañana. Después de salir de trabajar, tener que lavarnos la ropa. Entonces comencé a ver a mi madre y eso me llenaba. ¿Desde qué momento tuviste como esa conciencia de decir, wow, mi madre se está sacrificando y está entregando su vida por completo a nosotros, tengo que hacer algo? Aproximadamente a los 15 años. Ya había vivido, te digo, de 12 a 15, ya había vivido 3 años en donde comienzo a ver a mi madre quemándose las manos, le salían venavaris, le salían secas en las manos, y eso me llenaba de mucha tristeza y a la vez dolor por mi padre. Y fui creciendo, empiezo a conocer amistades, a conocer chicas, a conocer amigos, y tú sabes, ¿no? Uno va creciendo y uno quiere salir con una chica, quiere invitarla a un helado, un cine, al parque, y al ver que no hay plata, te frustras. Ir donde tu madre, mamá, regáleme plata, hijo, pero no tengo. Ver la cocina un poco desordenada y también la nevera un poco escasa, eso es duro, eso es duro. Y aún así, mi mamá no se rendía. Quizás quería tirar la toalla, pero no lo hizo por amor a nosotros. Entonces, eso me ayudó a tomar conciencia y decir, yo tengo que hacer algo por mi mamá. Tengo que hacer algo por sacar a mi mamá de esta situación, porque no quería verla ahí. O sea, estaba sufriendo demasiado. Le tocaba demasiado duro, Aleja. Es muy duro ver a tu mamá en esa situación, en esas circunstancias. Y aproximadamente a los 16 años tomé la decisión de decidirme por el fútbol. Porque quise estudiar,
pero no pude, O no sea, había. siempre te gustó el tema del estudio, pero pues por esas carencias económicas no se pudo ingresar a la universidad. Exactamente, quería estudiar mecatrónica. Llegó un momento en donde le dije a mi madre, salí a estudiar y le dije, madre, quiero estudiar mecatrónica. Tú sabes que el amor de madre, Siempre busca una solución. exactamente, y mi mamá la encontró y dijo, hijo, estudie que yo me meto una deuda. Entonces yo dije, no, madre, yo no voy a aceptar esto. ¿Por qué? Porque es que cómo es posible que mi mamá no tiene plata ni siquiera para comprarme unos tenis, para comprarme un estreno, para comprarme ropa y me va a dar plata para estudiar. El saber que ella se iba a meter una deuda quiere decir que toda la vida íbamos a tener que pagar una deuda. Y yo le dije, no, madre, yo no voy a permitir eso. Ya en ese tiempo tenía 17 años y dije, no, madre, ¿sabe qué? Yo me decido por el fútbol, no voy a estudiar. Pero qué bonito que desde muy joven fuiste consciente de toda la situación, porque pues yo recuerdo en mi época que también pues no conviví, yo sí no conviví con mi madre ni con mi padre, pero pues mi mamá siempre estuvo en el tema económico en mi vida y yo para esa edad siempre pues aprovechaba, ¿no? O sea, no fui Claro. como con esa conciencia que tú me estás contando que la tuviste. Entonces es muy bonito destacar esa parte de tu vida. Sí, Aleja, y yo creería que la misma necesidad te hace salir de tu zona de confort, buscar soluciones a cualquier costo. Muchos quizás han tomado el camino incorrecto, ¿no? Tomar decisiones incorrectas solamente por sacar a sus hijos o a su madre adelante. En mi caso me encontré con mi vieja, o Dios pues me regaló una madre muy maravillosa que siempre me apoyó, cualquiera fuera la situación. Te cuento que cuando estaba joven fui muy exigente. ¿Exigente en qué? Que quería zapatillas de marca. De Quería marca. Nike, quería Adidas y si no, no me las ponía. Pero no había plata. Entonces mi mamá, en su deseo de darme o en su amor de darme gusto, me apoyaba, pero haciendo actividades. Actividades como vender fritanga, vender rellena, vender arroz de leches, tamales. Y así mi mamá me apoyaba, no solamente para comprar mi estreno o para comprarme las zapatillas que quería, sino también para que pudiera viajar y pudiera estar en la escuela de fútbol, ¿verdad? Porque había viajes que tenía que costear. Yo iba a la casa de mi padre, tocaba la puerta y mi papá me decía, no hay plata, hijo, no hay plata. Llegó un momento en donde no volví y la única opción o la única alternativa que tenía era mi madre. Y mi mamá siempre me apoyó por ese lado, pero haciendo actividades. Entonces, desde muy joven me acostumbré también a trabajar. Yo a los 17 años tenía que salir de la casa definitivamente para jugar fútbol, porque en el pueblo no había fútbol profesional. Jugar en América y jugar en el Cali, que eran los equipos más cercanos a mi casa, era muy difícil. Entonces, mi hermano que también jugaba fútbol en ese entonces, me dice que me presente en Puerto Boyacá un equipo que se llama Sandoria Fútbol Club. Yo creo que ya no existe. Esa era la C, la categoría C. Entonces, el saber que a los 17 años tienes que salir de tu casa, ya no vas a ver a tu mamá todos los días, me lleva un recuerdo muy amargo en mi corazón. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía que atender a 200 personas diarias. Aleja, Impresionante. y lavar platos, servir comida, servir limonada, limpiar las sillas, para mí eso era Duro. duro. Duro porque mi mamá en sí no tenía a quien le ayudara, ella sola. Y eso me partía el corazón saber que yo me iba tras mis sueños, pero mi mamá se quedaba sufriendo. Y eso me marcaba, pero me ayudaba también a seguir luchando, a seguir dándolo todo. Siempre tu lucha Siempre mi fue por mamá, tu mamá. siempre mi Siempre el mamá, objetivo fue tu siempre mi mamá. mamá, mi mamá, mi mamá. Mi primer sueño como futbolista, que en ese tiempo apenas estaba iniciando, era si yo le doy una casa a mi mamá o si yo la saco de esta situación, para mí eso ya, o sea, cumplía con el objetivo. Lo demás era ganancia. Pero si yo como futbolista le podía dar una casa a mi mamá, para mí eso era el trabajo completo. Entonces, bueno, salí de la casa a 17 años y obviamente quería devolverme. Comencé a Claro. jugar en Sandoria Fútbol Club, situaciones difíciles porque tenía que comer lo que había, lo que en ese entonces había. En mi casa yo me daba el privilegio de elegir. Mi mamá me servía carne y yo le decía, madre, no quiero carne, quiero pollo. Entonces me quitaba la carne y me daba pollo. El amor de madre. Exactamente. Pero cuando llego a Sandoria Fútbol Club, a Puerto Boyacá, no había. Había era arroz con arroz, arroz con lenteja, arroz con Ahí frijoles. empezaste a valorar lo que no valoraste en ese momento. Total, total, Aleja, porque mi mamá me lava la ropa, ya me tocó aprender a lavar ropa. Mi mamá me Ser un cosía chico la independiente. pantaloneta, la media, exacto, pero allá me tocó a mí. Me tocó vivir con 20 jugadores, dormir en el piso, no tener cama, no tener un ventilador,
cuando en mi casa lo tenía todo. Entonces comienzas a madurar sí o sí. Comienzas a valorar también todo lo que hacía mi madre por mí. Entonces comienzo a darme cuenta de que luchar por tu vieja vale la pena. Y que tú pensaste inicialmente que ingresar al fútbol era todo wow, era los lujos inmediatamente o que la comodidad, pero te diste cuenta que no, efectivamente era un proceso más difícil del cual estabas viviendo en tu casa. La verdad que sí, creí que todo era fácil, creí que iba a llegar al profesionalismo de una manera fácil, pero me tocó sufrir mucho, me tocó pasar momentos muy, pero muy difíciles, lesiones físicas, se me cerraron muchas veces las puertas, eh, compañeros me discriminaban, profesores me dijeron muchas veces en la cara que tú no puedes, que tú no sirves para nada. Decepciones también de parte de novias que en ese entonces tuve, amigos que me voltearon la espalda o me dieron la espalda en su momento. Y te das cuenta, Aleja, que, que el amor de madre te Incondicional. impulsa, te impulsa, te impulsa a seguir adelante en contra de cualquier corriente adversa. Pero porque siempre te has caracterizado en ser un buen hijo, por eso consideras que el amor de madre era tu impulso para lograr esa meta o lograr ese propósito el cual te habías trazado desde muy joven. Sí, yo creería porque mamá sufrió mucho. Me tocó ver momentos donde mi papá llegaba borracho a la casa a pegarle a mi mamá y yo vi eso. Vi a mi padre pegándole a mi mamá. Recuerdo como si fuera ayer un día donde mi mamá ya sabía lo que venía. Mi papá estaba en la calle, llegó borracho y como mi mamá ya sabía porque era el CD cada 8 días, mi mamá nos encerró en un solo cuarto. Y aún así, encerrados mi madre y mis hermanos en un cuarto, mi papá llegó a la madrugada a querer abrir la puerta por encima con un palo de escoba a que mi mamá le abriera la puerta. Y efectivamente así fue. Mi papá abrió la puerta y empezó a pegarle a mi mamá, a exigir que le diera la comida caliente, a insultarla. Y aleja a uno niño, ¿uno qué hace? No, claro, No puede hacer un niño nada. indefenso. Yo creo que, es más, le servía en ese entonces de estorbo a mi mamá porque yo me le pegaba las piernas. Mamá, mamá, y lloraba junto con ella y mi papá pegándole. Llegó un momento en donde mi papá también nos sacó a la calle porque nos echó de la casa, nos tocó que irnos 2, 3 de la mañana muchas veces para donde mi tía y que ella nos recibiera en la casa. Entonces, todas esas cosas las recordaba cuando estaba luchando por mis sueños. Quise devolverme, como te digo, pero yo decía que no, mi mamá no se merecía eso. Mi mamá ya había hecho demasiado y ahora me tocaba a mí. ¿O a partir de cuándo llegaste al fútbol profesional colombiano? O sea, ¿cuál fue tu primer equipo? Mi primer equipo, profesionalmente hablando, fue el Atlético Junior de Barranquilla. Aproximadamente a los 20 años debuté. Debuté, Súper joven. sí, se puede decir súper joven. Hoy en día es tarde. Debutar a los 20 años, hoy en día es tarde. Entonces se vino el debut, se vino entre comillas la fama, se vino el dinero, se vino el reconocimiento, Interesante ahora abordar ese se, tema. se vino como que, ¿Cómo lo manejaste? sí, como que las vacas gordas, ¿no? Sí, No, Aleja, te cuento que ese momento me pasó factura porque no estaba preparado. No o estaba sea, te preparado enloqueciste cuando empezaste ahí en el total, junior, total. En Junior de en el tema de Barranquilla, que de dinero, de mujeres, rumbas desenfrenadas. todo lo que nombraste, lo viví. Mujeres, trago, rumbas, fiestas, descuido, trasnocho, mala alimentación, eh, el orgullo, ¿no? Se te crece y porque estás ganando un poquito de dinero, comienzas a creerte más que los demás. Y todo eso lo viví en el Junior de Barranquilla. Y bueno, después cuando creo yo que Dios comienza a tocarme el corazón, vienen los momentos duros, vienen los procesos, vienen los momentos difíciles. ¿Pero te llegaron ahí en el junior los procesos? Sí, claro, en el Junior de Barranquilla, pero ya habían pasado aproximadamente, Aleja, 3 años, 3 años de desorden, Wow. 3 años donde llegué a lastimosamente dañarle el corazón a muchas mujeres, 3 años en donde le pagué mal a muchas personas, 3 años en donde odié a mi papá, donde aborrecí a mis hermanos, donde solamente pensaba en mi mamá y en nadie más, donde creía que el motivo por el cual yo había crecido o estaba con vida era para hacer lo que hacía.
jugar con las mujeres, tener poder, tener fama, tener un poquito de éxito y disfrutar de los placeres del mundo. Entonces, ¿cuál fue ese quiebre en tu vida que tú dijiste, la estoy embarrando, estoy cometiendo esos errores y pues quiero realmente cambiar? O sea, ¿qué pasó en tu vida para llegar a esa transformación? Mira que yo me lesioné del quinto metatarsiano, es un huesito del pie, me lesioné eh, 2 veces y la incapacidad de esa lesión es 2 meses, pero me lesioné 2 veces. Sí. Cuando me recupero, me lesiono otras 2 veces del quinto metatarsiano del otro pie. O sea, 4 meses. Y 4 son 8. Casi un año Casi un año. lesionado. Aún así seguía siendo de las mías. Aún así seguía en mi manera de ver las cosas, en mis caminos, en mis deseos por seguir alimentando mi carne. O sea, aún no había sido tocado. No, aún no. Aún no había sido tocado. Me Pero ahora invita consideras que había sido llamado. exactamente. Mira que viví cerca donde una parejita de creyentes que pasaban por mi casa y me decían, me invitaban, hermanito, estamos orando por ti. ¿Y Hermanito, tú? no, ni por ahí. Es más, yo creía que yo conocía a Dios. ¿Por qué? Porque yo tenía un Nuevo Testamento, no sé si te acuerdas, de ese librito azul. Ah, Yo sí, el andaba con él para pequeño. arriba y para abajo, yo lo leía cada rato, yo rezaba, yo hacía mi rezo y yo decía, no, ya con esto, Estoy bien con Dios y yo Dios. estamos bien. Pero no, 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 ¿Cómo no. es que tú dices? Tricky. Yo creí que con Dios estábamos bien, que toda la relación con mi Dios estábamos bien y creí que Dios me permitía hacer lo que yo hacía. Entonces, claro, te decía que cuando me invitaban a aquella pareja de creyentes, yo me les escondía, yo le mamaba gallo. Sí, sí, cuando uno ve que se está acercando y uno cierra la puerta, se esconde y Yo dice, me les no estoy. cambiaba hasta de carretera, Aleja. Ya vienen allá, no, yo me escondía porque sabía que me iban a invitar. Todos hemos pasado por esas, tranquilo. Exactamente. Y fíjate que, bueno, las lesiones, me recuperé. Después llegó un momento en mi vida donde mi mamá en ese entonces sufría de asma. Entonces, eh, fíjate que el asma ella la coge, ¿por qué? Porque ella trabajaba en un restaurante, en un casino, y muchas veces le tocaba trabajar en leña. Y Exacto. ese humo de la leña le fue llenando los pulmones bueno, de ese humo se fue llenando. Cuando venga mi Ujú. mamá sufría de asma. Y entonces a mi mamá tenían que hospitalizarla prácticamente cada 15, cada 20 días, había que llevarla para la clínica porque mi mamá se ahogaba. Estando en Barranquilla, estando en una habitación donde vivía en ese entonces, me llaman diciendo que mi mamá está en la clínica, pero me llama mi tía, una tía que es médico, Sí. ella llorando, y nos dice, mijo, véngase para la casa, o véngase para Cali, para la clínica y despídase de su mamá, O sea, ya por, estaban las porque ya últimas estaba lista. médicamente. Claro, yo dije, ¿cómo así? Mi mamá, mi tía llorando, no había entre comillas esperanza. Mi tía llorando, que mi Exacto. mamá nos estaba esperando para despedirse, me dicen eso. Qué Aleja, mi momento tan mamá, doloroso. claro, Exacto, el motor de tu vida. imagínate, papá no tengo. En ese entonces no tenía papá. O sí vivía, pero no tenía. Y mi mamá se va a morir. Aleja, ahí donde tú te das cuenta que la plata no sirve, No sirve. la fama tampoco sirve, Que esa cantidad de mujeres tampoco, me imagino que estuvieron ahí contigo en ese proceso. nada sirve. Nada sirve en esos momentos donde te das Ah, es cuenta cuando que nada que sirve. todo el mundo te da la espalda. Todo el mundo te da la espalda, las amigas o las novias o las personas que quería tener, ninguna apareció. Amigos tampoco. La ciencia tampoco puede hacer nada. El dinero tampoco puede hacer nada. Y el hecho de que yo jugaba en Junior tampoco pasaba nada. Nada. Aleja, me vi en esa situación donde me vi tan vulnerable. Me vi tan vulnerable No, y y tú tan lejos también de tu mamá. claro. Y recuerdo que me puse al pie de la cama, me arrodillé y llorando hice la oración más sincera que yo he hecho en toda mi vida. Con lágrimas en los ojos, le dije al Señor, Señor Jesús, no te conozco, pero me han hablado de que tú haces milagros. Y quiero decirte, Padre, que te quiero conocer, pero te pido que le des una nueva oportunidad a mi mamá. Y si tú la salvas de esta, yo te entrego mi vida.
Wow. Así fue la oración. Qué voto tan impresionante Yo, con Dios. yo creo que me demoré 20 segundos haciendo esa oración, Ale. Fue la oración más sincera que yo he hecho en mi vida y con lágrimas en los ojos. Le dije a Dios, salva a mi mamá y te entrego mi vida. Yo creo que, wow, En ese momento te sentías determinado a que si Dios cumplía su palabra, tú ya te ibas a entregar completamente a Él, así es. Le hice una promesa a Dios. A Dios. a No le Dios. hice la promesa a un amigo. No le hice la promesa a una mujer. Le hice una promesa a Dios. Y Aleja, para la gloria de Dios, fuimos a Cali, visitamos a mi mamá. Ella no nos ve, pero nosotros sí la vemos a ella. Te estoy hablando de nosotros, mi hermano y yo. Ujú. La vemos, mi mamá está toda entubada, blanca, pálida, tubos por aquí, tubos por allá. Como decía Y tu tía ya en las sí, últimas. ya en las últimas. Y llegamos allá, la vi a mi mamá muy mal, muy mal. De hecho, la vi más allá que acá. ¡Wow! Y ver a mi mamá en esas circunstancias, Aleja, yo decía, no, no puede ser. Duramos 3 días en Cali porque nos dieron solamente 3 días de permiso. Ujú. Cuando vuelvo a Barranquilla, bueno, sigo en mis cosas, sigo en mis cosas. Y a los 8 días me llaman de la casa que mi mamá salió de la clínica, que mi mamá es un milagro de vida. O sea, Dios cumplió Wow, Dios y cumplió. cumplió muy Dios, rápido. muy rápido. Dios O sea, escuchó, no me se vi tardó en cumplirte. total. Dios escuchó mi oración, vio mi corazón, vio mis lágrimas y aún así me mostró su fidelidad. Y ahí, Ahí llegaba ya el momento más difícil de tu vida que era, no, ahora me va a tocar a mí cumplirle a Dios. claro, claro, Aleja, porque es Dios, no es Sí, cualquier no. pelagato por ahí, no es Dios. Entonces el Señor cumplió la promesa y ahí me di cuenta de que Dios sí existe. ¿Y no sentiste miedo de que ya te correspondía a ti tu parte? La verdad que sí, porque yo tenía muchas cosas que dejar. La fama, el dinero, el orgullo, la altivez, la Ujú. arrogancia, las mujeres. Todas esas cosas no las quería dejar. Y te digo la verdad, no le cumplí al Señor al día siguiente. No, no, no. Me demoré, me demoré bastante tiempo. Me demoré años en cumplirle esa promesa a Dios. Pero Pero empezaste de ese momento a caminar con Cristo sí, o tardaste. comencé a ir a la iglesia, Aleja. Comencé a ir a la iglesia creyendo que estaba Mm. cumpliendo con el voto que había hecho. Pero seguías con tus cositas ahí a Seguía con mis cositas, escondidas. sí, claro. Seguía con mis cosas, seguía haciendo daño, seguía en la misma tónica. Y sabes qué, Aleja, no sé, ahorita me viene a la mente y es que muchas veces nosotros le hacemos oración, o yo pues, yo le he hecho oraciones a Dios de las cuales hoy en día no recuerdo, ¿sabes? Quizás le he pedido, Señor, dame esto, Señor, concédeme esto, y quizás hoy no recuerdo. Pero esa promesa que yo le hice a Dios nunca, nunca se me ha olvidado. Nunca se me ha olvidado. O sea que si yo iba, venía, pecaba, era feliz, disfrutaba de una cosa, lo que sea, siempre ahí había algo en mi corazón que decía, ojo, que tú le hiciste una promesa a Dios. Ojo, que tú le hiciste una promesa a Dios. Siempre, siempre, siempre. Eso resonaba en mi corazón. Pacho, yo quiero que seas muy enfático porque es que las personas que llegan a Cristo creen que cambian de un día para otro o que su mentalidad es renovada inmediatamente y pues efectivamente no es así. O sea, es un paso a paso y quiero que seas muy enfático y nos cuentes qué tropiezos tuviste al caminar con Cristo. O sea, desde el momento en el que dijiste, Dios, te entrego mi vida, Sí. haz conmigo lo que tú quieras. O sea, ¿qué errores seguiste cometiendo o cuál fue, bueno, ya ese punto de quiebre donde tocaste fondo y dijiste, no, ya me voy a terminar, en serio que ya lo voy a hacer como debe ser? Bueno, te conté que le hice una promesa al Señor, la cual no se la cumplí al instante, pero comenzaron a pasar cosas en mi vida como la plata no me alcanzaba. La plata, así como llegaba, se me iba. Además de eso, me lesioné el ligamento cruzado. Además de eso, una novia que tenía me pilló con la otra. Y además de eso, me iban a echar del equipo porque me había ido a tomar, a beber, a chupar, le decimos en el valle. Me había ido a beber con unos amigos y al día siguiente no fui a entrenar porque me quedé dormido.
Se me juntaron Todos. todas en un instante, Y tú Aleja. pensaste que iba a ser muy fácil. O sea, yo pensé que esto era más fácil, claro. Yo pensé que No, y bueno, es cuando en realidad llegan las pruebas. exactamente. Y yo pensé bueno, que Dios sí estaba conmigo y que todo era color de rosa. Pero no, no es así. Hay que ser muy claros en eso. No, no es color de rosa. No es color de rosa. Y hoy entiendo que Dios estaba tocando mi corazón a través de estas cosas que me estaban pasando. Hoy en día te puedo decir, Alejandra, que le doy gracias a Dios por todas las pruebas que viví, por todas esas cosas que me pasaron, porque eso hizo de que yo llegara a comprometerme más con el Señor. Te conté que me pasaron todas esas cosas. Sí. Llegó un momento donde no podía más. Sí, o sea, ¿cuál fue ese momento que tú dijiste, ya, Dios, Ya no me puedo más. entrego? Me van a echar del equipo. O sea, si me echan del equipo, Aleja, mi mamá, ¿qué? Mi mamá seguía trabajando en un restaurante. El sueño que tenía de niño de sacar a mi mamá adelante se iba a esfumar. O sea que yo dije, no puedo jugar con el sueño que tengo, no puedo jugar con la vida de mi mamá o con el bienestar de mi mamá, no puedo. Yo decía, wow, ahora sí llegó la hora de portarse serio, de respetar a Dios y de terminarme por Él. Otra oportunidad que me da el Otra Señor. oportunidad. Wow, tremendo. Le dije a Dios, Señor, ahora sí, Ahora sí, va en ya serio. no me escondo más, ya me voy a terminar contigo, haz conmigo lo que tú quieras. Y fíjate cómo es Dios. No me echaron del equipo, me recuperé en un tiempo más rápido que lo que tenía que ver con el ligamento cruzado. Volví a jugar, pero me costaba dejar las mujeres. Aleja. ¿Eso fue lo que más te costó Me dejar de costó, toda tu vida? sí, de toda mi vida eso fue lo que más me costó, dejar el tema de las mujeres. Y cuando... ¿Cuántas novias tuviste así máximo? No, Aleja. No, yo creería A que ver, carta abierta. novias llegué a tener por ahí unas 20 novias. ¿20 a la vez? No, a la vez no. Ah, A la vez no, pero te estoy hablando de 20 novias en todo mi trasegar desde que comencé, ¿no? ok. Pero salí con muchísimas mujeres. Salí con muchísimas mujeres. Hoy la verdad quisiera encontrármelas a todas frente a frente y a cada una pedirles perdón. Porque a ninguna las quise. A ninguna amé. Impresionante. Porque quería hacer era lo mío. Pensaba era en mí. Satisfacerte a ti mismo. Exactamente. Y me pasó algo, Aleja, que cuando quise portarme serio con una mujer, cuando le dije así a Dios, uy, Señor, si tú me permites conquistar a esa Lea es con todo respeto a esa mujer, si tú me permites conquistar a esa Lea, Me encantan tus dichos. con esa me quedo, con esa me caso y con esa me porto serio. Alea, adivina qué pasó. Pues Ya, que esa no era. esa no era, esa no era, ¿por qué? Porque cuando quise hacerlo todo bien, me iba a casar con ella y me montó los cachos. Y eso te golpeó el ego increíblemente, yo creo. Tremendamente. El ego de Me hombre. tiró por el piso eso, porque estaba, entre comillas, enamoradito. Me encantaba esa pelada y eso me tocó el corazón de una manera, me la hizo de una manera que, wow. No, Pacho, es impresionante cómo Dios a uno lo aterriza en varias áreas de nuestras vidas, en especial en esta que tú me cuentas que para ti era muy difícil dejar el tema de las mujeres, pero con esa novia de la cual tú te enamoraste sinceramente, te falla. Bueno, creí, ¿no? Creí que estaba Sí, enamorado. creíste. Pero sí, lo di todo, como decimos por ahí. Me tiré sin casco y sin paracaídas, me tiré con todo al amor, me entregué, dije yo, esta es. Y fíjate que dijiste algo muy importante, que Dios nos aterriza. Y en mi caso, me tocó aterrizar de la manera que muchas veces no queremos, y es a través del dolor, a través de las pruebas. Porque el orgullo, bueno, en mi caso, el orgullo, el desprenderme de tantas cosas, el determinarme por el Señor, me costaba, no quería. Y entonces, claro, el Señor me enamoró. Y aquí iba a entrar en algo muy importante, Aleja, y era que, fíjate que cuando me pasó lo de esta chica con la cual me iba a casar, yo dije, no, esta es, esta es. Y una vez me invitan a un grupo de oración y estamos orando y una señora que dirigía la oración dice lo siguiente,
Dice, Francisco, prepárate porque te van a fallar. Y la persona que te va a fallar es la que menos te imaginas. Yo, ¿cómo así? Yo me quedé callado, respetando la oración. Amén, amén. Nos fuimos. Te quedó sonando. Sí, me quedó sonando. Y yo, te digo, Aleja, que dudé de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de todo el mundo dudé, menos de ella. Al cabo de un mes aproximadamente, me entero de que la novia me montaba los cachos. Sí. ¡Wow! ¿Cómo así? Lo que te decía, un golpe muy duro para mí. Pero entonces me decían que Dios hablaba por sueños. Entonces, si Dios habla por sueños, bueno, yo voy a preguntarle. Entonces comencé a orar y le comencé a pedir al Señor que me mostrara si ella era la mujer que Él había preparado para mí. Duré aproximadamente orando, haciendo la misma oración, 8 días, 15 días. Y me sueño que ella me montaba los cachos, se besaba con un man en un parque. Me quedó sonando el sueño, me levanto y yo, ¿cómo así? Este sueño es de Dios. No, eso no puede ¿Será ser que es de no, Dios o el Dios? enemigo? ¿Será que es de Dios? Y entonces, Pero no creíste, me la verdad imagino. no. El primer sueño no creí. Pero me habían dicho también que Dios confirma. Entonces, Sí es. fíjate que me sueño eso un día y antes de irme a acostar ese día, o sea, en la noche, Sí. le digo a Dios, bueno Dios, si tú confirmas, permíteme soñar lo mismo. Al día siguiente, Aleja, me sueño literal Igual. lo mismo, que ella se está besando con un hombre en un parque. ¡Guau! Pero es que Dios te contesta las oraciones inmediatamente, ¿no? El amor de Dios. Hoy entiendo que es el amor de Dios. Sí, Su claro, el Señor, gracia está extendida sobre ti. exactamente. Si Dios me estaba guardando de dar un mal paso. Y adivina, yo de conchudo, No porque eso, creíste la segunda. no, La tercera es la vencida, dijiste. exactamente, dije, no, voy a preguntarle a Dios otra vez, claro. Y fíjate que me acuerdo como si fuera ayer, le dije al Señor lo siguiente, le dije, Señor, perdóname por mi incredulidad y por la dureza de mi corazón. Mm. Pero Tú si estabas tan aferrado a esa sí, mujer. yo me quería casar, tenía el anhelo de casarme, yo dije, no, esa es. Y entonces le dije a Dios otra vez, perdóname por mi incredulidad, perdóname por la dureza de mi corazón, perdóname si no me estoy dando cuenta de algo que tú me estás mostrando, pero si es tuyo, muéstramelo otra vez. Al tercer día, Aleja, al tercer día, vuelvo y me sueño lo mismo, que ella se está besando con un man en un parque. ¡Wow! Aleja, No, ya, y si no te cabe duda. no, pero Dios es impresionante porque la paz que llenó, o sea, la paz que yo tenía en mi corazón, yo dije, esto es de Dios. Dios no se me apareció diciéndome, Francisco, esa no es. No, Exacto. no, 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 no. Te lo fue revelando por Bueno, sueños. exactamente 3 sueños y la paz que yo sentí es impresionante. Yo dije, esto es de Dios y tengo que cortar con eso. Pasó un proceso, porque tú sabes que el orgullo de hombre no quieres perder, no queremos perder. No, y más si habían sentimientos de por medio como un apego emocional. Claro, Aleja, no quería desprenderme. Y fíjate que pasó algo que cuando yo llego de vacaciones, yo voy a hablar con ella y le comento exactamente lo que te estoy comentando a ti. Y ahí viene la respuesta. Ah, bueno, créale a su Dios. Así me dijo. O sea, ya con eso te No, reconfirmó Dios que no chao, yo era. dije, no, aquí, pues, esto no es de Dios, no es de Dios. No es de Dios, Aleja, y eso me hizo enamorar más del Señor. Yo dije, wow, Dios es real, Dios responde, Dios Responde. habla, Dios es personal. Me habló personal, no me lo mandó Es a que decir has con tenido nadie, muchas experiencias con Dios. que me han enamorado más de Él. Ese es el Señor. Enamora a sus hijos, o conmigo ha sido así. Sí, han venido pruebas, han llegado momentos duros, pero su amor me ha arropado. O sea, su amor se ha hecho sentir, se ha hecho evidente en mi vida, porque sé que Él está en el asunto. Él está en el control, Él sabe lo que hace y el por qué lo permite. Eso me enseñó mucho, Aleja. Lo que te decía, a respetar a las mujeres, pero también a enamorarme más de Dios. Que es el enfoque principal, ¿no? Uno Sí, enamorarse primeramente de Cristo y ya todo lo demás viene por añadidura. Bueno, ya que estás aquí en Neiva hace más de un año, ¿verdad? sí, Decidiste congregarte, decidiste pues dar ese paso. Yo creo que en cada ciudad te congregabas en una iglesia sí, diferente, sí, sí, porque tu propósito siempre ha estado estar en comunión con Dios. sí. Cuéntanos
¿Cuál es esa experiencia significativa que tú has sentido Ya. frente a otras iglesias? Bueno, antes de responderte esto, tengo que contarte que he pasado por 7 ciudades, he jugado en 7 equipos y por lo tanto en todas las ciudades donde voy he tenido que buscar iglesia, he tenido que buscar congregarme, ¿cierto? Entonces, he conocido muchos pastores, he conocido muchos hermanos y cada iglesia tiene algo en particular, ¿no? O se reconoce por algo. Cuando, cuando conocí una chica que me presentó el apartamento donde estoy viviendo en estos momentos, que se llama Melissa, y ella me dice algo así, cuando me presenta el apartamento, habíamos arreglado todo, ella me dice, Francisco, ¿te gustaría congregarte? Yo le dije, claro, mira, te presento mi iglesia, queda en esta dirección, cuando quieras ir, tal, me pasó la dirección. Y cuando llegué a la iglesia, sentí que no tenía necesidad de buscar otra iglesia. Cuando pisé esta iglesia, dije, aquí me quedo. O sea, O sea, de una vez sentiste la de, presencia de de, Dios en tu vida. de una vez dije, no, no tengo que buscar más nada. Me impactó algo y me llamó mucho la atención, que fue lo que me cautivó el quedarme aquí, el amor que sentí de las personas de la iglesia. Que no habías experimentado en No la otras, había en experimentado. las 7 ciudades donde estuviste. De hecho, mira que cuando llegué aquí, o antes de llegar aquí, tenía como concepto a Dios, ese Dios castigador. Ese Dios que si fallas hoy, mañana te castiga. Ese Dios que si metes la pata hoy, mañana viene el latigazo. Así venía creyendo en Dios. Pero cuando llego aquí, me muestran ese Dios de amor que no lo conocía. O sea que tú hasta en Neiva experimentaste el verdadero amor de Dios. Hasta ahora lo estoy experimentando y estoy disfrutando. Creo que la mejor experiencia o mi mejor momento que que estoy viviendo cerca de Dios ha sido aquí en Neiva. Es lo más lindo que es lo más lindo que me ha pasado en esta ciudad. El jugar fútbol es importante, la verdad, no lo puedo negar, pero la experiencia que estoy teniendo aquí, en este lugar, en esta ciudad, el conocer a ese Dios de amor, el conocer a esas personas que siempre que vas a la iglesia te reciben con un abrazo, el ver el amor de Dios en las personas, wow, nunca lo había experimentado, nunca lo había experimentado. Le doy gloria a Dios, alabo su nombre por permitirme estar aquí en esta ciudad. Hoy entiendo que fue para eso. No, Para conocer el amor de Dios. exactamente, no solamente vine a jugar fútbol aquí. Bueno, Pacho, y para culminar este testimonio tan maravilloso que yo sé que va a impactar muchos corazones, quiero que finalices dando un mensaje a todas esas personas que se encuentran atravesando por procesos o situaciones de los cuales consideran que no pueden salir de ellos. Este, bueno, tengo que dirigirme a la Biblia, ¿no? Para responderte esto. Hubo una historia, o en la historia, en la Biblia hay una historia que me llamó mucho la atención, que me impactó mucho, y es cuando Pedro y Juan van entrando a una iglesia, la iglesia La Hermosa, y se encuentran con un hombre que está postrado y lo llevan a la iglesia a pedir limosna. Y, y resulta y pasa que, bueno, pasó lo que pasó, hubo ese encuentro entre la persona que no podía caminar y Pedro y Juan, y el hombre les pide dinero. Pero estos hombres de Dios le dicen, no tenemos dinero, pero lo que tenemos, te lo damos. Lo que yo tengo, te lo doy. En el nombre de Jesús te digo, levántate y anda. Y además de eso, le dieron la mano para levantarlo. Si nos ponemos a analizar esta historia, Aleja, este hombre tenía plata, porque llevaba años ahí postrado, pidiendo dinero. Llevaba años ahí. Pero hubo una cosa que le cambió su vida. Hubo una cosa que le transformó la vida. Hubo una cosa que marcó un antes y un después en su vida. Y fue lo que recibió de estos dos apóstoles, que fue, en el nombre de Jesucristo te digo, levántate y anda. Y para responderte, es eso lo que yo quisiera decirle a todas las personas que en su momento o que en este momento están pasando un momento de dificultad, de dolor, de tribulación, cualquiera que se llame. Cristo es la respuesta. No es el dinero, no es la fama, no es el poder. De hecho, no es ni siquiera el hombre, no es el presidente, no es el abogado, no es el amigo, no es una familia bonita, no son unos hijos ejemplares. La respuesta del hombre es Cristo.
Cristo es todo y para todo el Señor tiene una respuesta. Ese es mi mensaje. Se lo dice un hombre que ha habido momentos duros, un hombre que estuvo lleno de vacíos, un hombre que la embarró muchas veces, pero me di cuenta de que estaba absolutamente perdido cuando no conocía a Cristo. Hoy soy feliz, no por lo que tengo, ni por lo que soy. Hoy soy feliz porque tengo a Cristo en mi corazón y Él ha suplido y ha llenado todos los vacíos de mi alma. Bueno, Pacho, para nosotros fue un honor, para todo el equipo directivo, tenerte aquí para dar a conocer tu testimonio y esta historia tan maravillosa que inspira a muchas personas a seguir ese caminar con Cristo porque es la única salida, es el camino de la verdad y la justicia. Estamos muy felices de tenerte aquí realmente y a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales de Expansión del Reino, les agradecemos por estar siempre sintonizados